Pulso Regional. Aquí descentralizamos la noticia. Le damos espacio a la cara de las regiones, sus problemáticas, sus historias, sus vivencias. Le damos espacio a los líderes políticos, comunales y juveniles que nos acercan a sus ciudades y municipios. Prepárate para conocer cada rincón de nuestro país y conoce qué pasa en cada uno de estos lugares en donde llegamos con Pulso Regional. Dirige Lina Peña. Hola a todos, bienvenidos a Pulso Regional. Les habla Lina María Peña. Hoy, en nuestra primera entrega, hablaremos del escándalo del gobierno nacional sobre los carrotanques. Estamos para los canales de Contrabatalla Radio y en los canales digitales de Fundación Escuela Libertad. Los invitamos a todos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Siendo las 11 de la mañana, les damos la bienvenida a Pulso Regional. Pulso Regional. Dirige Lina Peña. Bueno, siendo las 11 de la mañana de hoy, martes 12 de marzo del año 2024, empezamos nuestro primer episodio de Pulso Regional. Recuerden que este espacio es para todas aquellas regiones que quieren hablar sobre cómo está la política, sobre cómo está su ciudad y sobre cómo está su departamento. Desde Bogotá, buscamos descentralizar la noticia en este maravilloso programa. Hoy nos acompaña Álvaro Alario Montero, abogado del departamento de La Guajira y un gran columnista reconocido de la región. Columnista del Diario del Norte y La Otra Cara, quien lo dirige Sixto Tulio. Un gran abrazo para él. Álvaro, bienvenido a Pulso Regional. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lina. Cordial saludo para ti y para todos los televidentes y los radioescuchas. Bueno, Álvaro, hablar del departamento en La Guajira es sin duda alguna una maravilla desde el punto de vista geográfico de este hermoso y maravilloso departamento. Pero también es una lástima hablar de La Guajira y de todas sus raíces culturales y de toda su etnia y de todas sus personas que realmente son maravillosas, porque siento y siempre es lo mismo. Hay muchas promesas a nivel nacional hacia estas personas, pero finalmente se quedan en eso, en promesas. Cuéntanos un poco sobre qué es lo que pasa de pronto desde la presidencia de la República, desde el gobierno nacional hacia la comunidad de todo este departamento. Gracias, Lina. Bueno, la verdad, este es un problema complejo, es un problema sistemático, es un problema histórico, es un problema difícil de resolver. No habrá gobierno alguno que pueda resolver de la manera en la que se está haciendo los problemas que afronta el departamento de La Guajira, especialmente su población guayú. Este problema abarca, en este problema confluyen muchos factores. Hay un factor cultural, hay un factor geográfico y obviamente hay un factor político que tiene que ver con la centralización y que tiene que ver también con el ejercicio político de los gobernantes. En lo que respecta al problema cultural, cuando uno se adentra en el departamento de La Guajira y conoce de fondo qué es lo que realmente ocurre con nuestra etnia guayú, se va a encontrar con que no es fácil poderle resolver los problemas que aquejan al departamento, especialmente con el del agua. ¿Por qué digo esto? Porque es que la población guayú, que es una población indígena, es una población dispersa. Nosotros tenemos un departamento que es un desierto y la palabra agua en un desierto, nosotros sabemos lo que eso significa. No es fácil solucionar un problema de sequía en un desierto y no es fácil resolverlo tampoco cuando
esa población es dispersa. ¿En qué sentido? Nosotros encontramos que en el departamento de La Guajira puede existir una población a kilómetros de distancia de la otra, pero son poblaciones muy pequeñas, lo que se llama rancherías o pequeño grupo o etnia o clan asentado en determinada parte. Entonces, llevarle agua a cada una de ellas no es fácil. Primero, por el factor, digamos, logístico, si se quiere. Los ríos más cercanos están a muchos miles de kilómetros de distancia. La segunda opción serían las plantas desalinizadoras, y las plantas desalinizadoras, además de costosas, es prácticamente imposible para cada una de las rancherías mirando los extremos en los que se encuentran. El tema cultural significa además, desafortunadamente, y hay que decirlo, tiene mucho que ver con el comportamiento de la etnia referente a los apoyos que se le brindan. Por ejemplo, si se le lleva agua a una etnia para que la comparta, a una etnia no, perdón, a una ranchería para que la comparta con otra, eso es muy difícil. Entre ellos hay mucha mezquindad y hay que decirlo, nosotros no podemos ocultar esto. Por ejemplo, si se establece un molino de viento como los que estableció el general Rojas Pinilla, que aún existen, para que una ranchería tome agua de ahí, es difícil si ese molino se encuentra instalado en una ranchería diferente. Ese es un problema muy, muy difícil. Además, es algo que da tristeza decirlo, pero si uno va a instalar cualquier sistema de agua en una ranchería, tiene que pagarle a la misma población indígena, a ellos que se van a beneficiar para podérselos instalar. Sí, pero por ejemplo, señor Álvaro, una pregunta muy importante sobre lo que usted está diciendo. Ese tema cultural, ese tema de étnico, siempre ha sido conocido porque incluso, por ejemplo, ahorita que estuvo el presidente Gustavo Petro, muchas personas, cuando él hablaba de los carrotanques, de los famosos carrotanques, 40 carrotanques, muchas personas hicieron la observación que eso no iba a funcionar y esa no iba a ser la solución. Y no Entonces, va a funcionar. digamos, siempre hemos tenido grandes profesionales, aparte conocedores de sus comunidades, que han advertido tanto a este gobierno como a los gobiernos anteriores que las soluciones que se plantean son soluciones a mediano plazo, pero no son soluciones que realmente ayuden a mitigar esa problemática. En ese orden de ideas, muchas personas han calificado la propuesta del señor Gustavo Petro como una propuesta llena de demagogia, llena de mentiras. ¿Usted qué opina al respecto? Porque usted conoce realmente cuál debería ser la respuesta y la solución a esta problemática del agua en un desierto como lo tiene La Guajira. Indudablemente, esa propuesta que se materializó con los 40 carrotanques, esa es la típica propuesta populista. ¿Por qué es una propuesta populista? Porque es una propuesta que muestra, pero que no satisface. ¿Qué sentido? Es muy bonito mostrarle a la población 40 carrotanques que no están acondicionados para eso. Primer aspecto, estamos hablando de un territorio que cuando llueve es de difícil acceso. Las lluvias son muy escasas, pero cuando llueve el desierto se convierte en torrentes de agua y la arcilla que se produce no permite que vehículos, ni siquiera los 4x4, que yo creo que ustedes han visto los videos de la Alta Guajira y de toda la Guajira, cuando ni siquiera los carros que son 4x4 o los camperos tienen acceso, mucho menos un vehículo de esto pesado que es un vehículo de troque con esto. En segundo lugar, esa logística requiere sustraer el agua de alguna parte. No existe en el departamento de La Guajira un punto donde se puedan extraer al mismo tiempo los litros por segundo que equivale para llenar 40 carrotanques de agua. Otra situación.
La segunda logística es el mantenimiento de esos vehículos. ¿Por qué? Porque esto queda en manos de la clase política y con ella se hace politiquería. Ese es el otro tema, el tema de la politiquería, y ya se ha visto. Es decir, ¿quién va a aprovisionar de combustible? ¿Quién va a conducir estos vehículos? Pero precisamente en ese tema, perdóneme, señor Álvaro, porque es que dentro de las excusas que se conocen de esta no ejecución contractual, es que no habían 40 conductores, o sea, en la parte operativa y logística de estos ferrotanques. A mí realmente se me hace un poco imposible de creer que no hayan 40 personas, 40 conductores en todo el departamento de La Guajira, Riohacha, incluso en los departamentos que están al ladito de La Guajira, como Cesar, Magdalena, que es donde se hubiesen podido apoyar para poder realizar toda esta logística de la que estamos hablando. Bueno, sí, mira, pero es que capacitar 40 conductores posiblemente sea lo más fácil, pero no es solo capacitar 40 conductores. El problema es que los conductores, los que hay que capacitar, tienen que ser nosotros lo que llamamos en el argot popular vaquianos. Vaquiano es quien conoce la zona. El departamento de La Guajira, si tú o yo nos dejan en una parte cualquiera del departamento de La Guajira en el desierto, nosotros no sabemos orientarnos ni sabemos dónde vamos a ir. Todas las vías se parecen. Entonces, ¿qué se necesitan? Que sean 40 vaquianos, es decir, 40 conductores de la etnia Wayuu que los capaciten, pero capacitar para unos vehículos nuevos que traen una cantidad de sistemas tecnológicos recientes, eso tampoco es fácil. No había los 40 conductores ni los hay. Ese es otra de los temas que imposibilitan, obviamente, eso. Ahora, el otro tema es que la sal o el salitre que se produce no va a permitir que un vehículo de eso a los 3 años o menos, para el costo-beneficio, hablando de costo-beneficio y del daño patrimonial que puede surgir de ahí, es un vehículo que rápidamente sus piezas se deterioran inmediatamente. Nosotros vemos, si ustedes han recorrido el departamento de La Guajira, ustedes ven cómo cómo son esos vehículos carcomidos por el salitre. Y es que es así, entonces, por supuesto. Entonces, ese es otro tema completamente diferente. O sea, a donde vamos a llegar es que, en definitiva, esta no era la solución, así como lo advirtieron senadores, representantes, líderes sociales, las mismas personas de las etnias. Incluso usted, en su profesión y en su conocimiento, esta no era la solución. Pero entonces, señor Álvaro, nos encontramos frente a un presidente que no es foráneo, no es del interior. Yo, por lo menos, soy de la ciudad de Santa Marta, pero conozco perfectamente la situación que se vive en La Guajira. El señor Gustavo Petro es costeño. De hecho, gran parte de su campaña política la realizó allí, en este departamento, y no puede fingir no conocer la situación de La Guajira. Y la excusa no puede ser que hoy le halle la razón a quienes le estaban diciendo que esta no era la solución de esta problemática. Porque lo que podemos darnos cuenta entonces es el nivel de improvisación del gobierno nacional frente a estas situaciones. Obviamente, Lina, es que él sabía que esa no era la solución, pero sí sabía que a través de ese medio se podía complacer a la clase politiquera. Te explico. El exalcalde de Uribia. Eso quería preguntarle, ¿a qué clase politiquera cree usted que llegó Gustavo Petro a complacer en su visita? Bueno, además de lo que están mostrando los hechos, porque no me lo estoy inventando yo acá, además de lo que están mostrando los hechos, en el departamento de La Guajira es voz populi que el exalcalde de Uribia y el actual alcalde de Uribia hacen parte del grupo político del senador Trujillo, que es del Partido Conservador. El senador que ha venido constantemente poniéndole palos en la rueda al presidente del Partido Social Conservador
para sacarlo del cargo y poder alinear al Partido Conservador como partido de gobierno, lo que no ha podido lograr. Mira que en días pasados se le pidió la renuncia, no, renunció el doctor Cepeda a la presidencia del partido porque lo querían sacar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Realmente lo que hizo la unidad de desastres fue complacer a los políticos, a los politiqueros. ¿A quién? Al exalcalde, al alcalde, al senador, y porque ellos sabían que la compra de 40 carrotanques no iba a solucionar el problema de La Guajira, ni lo está solucionando. Eso es para mostrar. Obviamente, eso sí hay que aplaudir, que es una muy buena obra de teatro, una muy buena obra de teatro a la que nos tiene acostumbrado el populismo en América Latina. Eso sí, eso es algo de mostrar. Pero ya nosotros pasamos, yo creo que nosotros tenemos la experiencia con los vehículos que se compraron para el aseo cuando el señor presidente fue alcalde de Bogotá. Sí, claro, o sea, digamos que se repite el mismo modus operandi. En este caso, señor Álvaro, me llama mucho la atención y es que uno no ve a estas etnias, no ve a la misma población, digamos, no solo a los guayús, sino a los guajiros, a los ribacheros, saliendo a decirle al gobierno nacional, ustedes nos tienen que cumplir con sus promesas y con algo que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que por supuesto necesita La Guajira porque aparte de que está dentro del PND, también está dentro de las promesas de gobierno del señor Gustavo Petro. Y me llama la atención que, o sea, como que el guajiro se acostumbró y se sigue prestando para este tipo de shows políticos que además saben clarísimo que es una mentira. Entonces, ¿usted cómo creería que se pueda justificar este comportamiento? No, es que yo pienso que es que no solo el departamento de La Guajira, obviamente casi que a nivel nacional estamos anestesiados, pero hay un conformismo, no sé, la verdad es que a mí sí me ha sorprendido, sobre todo en el departamento de La Guajira, el conformismo con eso. Lo que pasa es que la llegada de 40 carrotanques van y sorprenden a cualquiera, pero cuando la gente se empieza a dar cuenta que realmente no funcionan, no están funcionando, que están parqueados, que sacan uno que otro, que lo llenan, porque no hay capacidad, no hay el litraje en las plantas, porque allá lo que hay es pozo profundo, no hay ríos, en una que otra planta desalinizadora no alcanza, y que las distancias son enormes. Es que perfectamente entre Uribia y Nazaret son 8 y 9 horas. Estamos hablando de una distancia supremamente largas. Ahora, el conformismo, claro, es que aquí hay una cosa y es que, pues no sé si deba decirlo acá en esta oportunidad, pero no me lo puedo, no lo puedo callar, y es que uno se da cuenta que para poder salir a protestar hay que pagarle a la gente, y para eso sí es bueno el populista. El populista cuando no gobierna sabe protestar, pero sabe cómo llegarle a la gente para pagarle y para uparlo para que pueda salir a protestar. Pero una vez que está en el poder, pues los demás no salen a protestar y se conforman. Y por eso es que uno paulatinamente va perdiendo un país, como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Se podría decir entonces que en La Guajira se sigue moviendo la comunidad de manera política por la yaca o por el sancocho que les ofrecen en los gobiernos. Uf, eso es mal de nuevo. Pero es que imagínate con una misma, una sola persona de la etnia guayú puede votar X número de veces con diferentes cédulas, porque es que tiene los rasgos muy parecidos. Cuando no hay biometría, generalmente la biometría no alcanza para esos sitios apartados. Cuando no hay biometría, sí, obviamente con la misma persona que fue y votó puede ir a votar con otro número de cédula y va y vota muchas veces. Yo fui candidato a la asamblea en el departamento de La Guajira, cuando uno románticamente cree que uno puede salir sin maquinaria. Y a mí me tocó recorrer todos esos caminos y me di cuenta cómo era todo eso. Entonces hay que llevar las bolsas llenas de maíz, las bolsas llenas de mercado, pero no, es inútil. Eso es inútil. Es un saludo a la bandera realmente. ¿Cómo se puede trabajar
frente a esta situación? Porque digamos que de manera cultural, desde la idiosincrasia, es difícil cambiar la mentalidad de las personas. Veamos, por ejemplo, los congresistas que saca La Guajira, los representantes y los senadores que saca este departamento. ¿Cuántos realmente le hacen un control político a nivel central a lo que pasa en el departamento y cuántos simplemente están ahí por lo que usted dice, el saludo a la bandera? Y no solo eso, pasamos las regionales y encontramos lo mismo. Concejales, diputados, una alcaldía, una gobernación en cargo o una alcaldía en cargo, porque también siempre pasa la misma historia con este departamento, pero vemos que siempre son estos políticos que pareciera hacerle juego al centralismo, a que les sigan engañando y resultan ser piezas claves para ellos, o en algún momento incluso se han destapado los mismos negocios que les ayudan de manera particular y se siguen enriqueciendo a punta de la pobreza de los demás. ¿Cómo cree usted que entonces podemos entrar acá, ayudarles a cambiar esa manera de pensar y ayudarles con esa idiosincrasia que tienen? Sí, yo me he hecho la misma pregunta y llego a una conclusión que solamente con educación electoral, de educación electoral. Pero te respondo con un ejemplo. Cuando yo hice política, que yo llegaba a esos barrios apartados, llegaba a todas partes con buenas intenciones, con buenos dirigentes, se quedaba callada, ya por allá después me decía, todo lo que usted me ha dicho es cierto, es muy bonito todo lo que usted dice, pero mire para allá atrás, yo tengo 3 días que no prendo ese fogón, el fogón es donde hacen los alimentos, tengo 3 días que no prendo ese fogón, no tengo de dónde comer. Entonces, cuando viene la época electoral, es la única oportunidad que yo tengo de que la gente me dé mercados, que me dé una lámina de zinc para tapar las goteras. O sea, esto se convierte en un círculo vicioso. O en una familia cuando me dice, tengo 3 profesionales que estudiaron, un ingeniero, un abogado, un economista, están sin trabajo. El que primero me le consiga trabajo a uno de ellos, pues yo te doy, te damos los votos de toda la familia. Es decir, no hay cultura electoral, no hay conciencia, es decir, no hay educación. Romper eso es completamente difícil. Entonces tú ves que una alcaldía muy pequeña, por ejemplo, la más pequeña, que creo que es la de las Aguas del Pilar en el departamento de La Guajira o en el Molino en La Guajira, un alcalde se gaste 5.000 millones de pesos, un candidato, perdón, para poder ser alcalde, ¿de dónde lo recupera si su salario es de 4 millones de pesos? O lo mismo hará el senador, que un senador dice que se gasta 10.000, 15.000 millones de pesos para poder ser senador. Entonces, ¿cómo lo hace? Esto es un círculo. Entonces, en estos momentos que tienen los congresistas, abstinencia. La abstinencia es que no hay mermelada o hay mermelada para unos pocos. ¿Por qué? Porque es que ellos dicen, ¿cómo voy a salir en las próximas elecciones si yo no llevo cupos indicativos, si yo no llevo obras, si el gobierno no me da juego, si no me da la posibilidad de yo emplear a las personas que votaron por mí, si al alcalde yo no le llevo obras para que él a su vez haga y todo, entonces yo no puedo salir, entonces se le regalan al gobierno. Y de labios para afuera dicen que le están haciendo oposición al señor Gustavo Petro, que no le van a votar la reforma, pero dentro y al interior del Congreso le votan porque le dan los cargos y los complacen con la mermelada. Por supuesto. Por ejemplo, uno se queda realmente asombrado que la persona que hablaba, ¿no?, de representar a la comunidad afro, a las minorías, la señora Francia Márquez, hoy también sea absolutamente una pieza que ignora una vez más la situación que pasa allí, en La Guajira. Porque hoy empezamos a hablar sobre el tema álgido que es los carrotanques. Pero si nos entramos un poquito más, nos damos cuenta que este es un departamento con altos índices de corrupción. Y esa misma corrupción es la que hoy tiene como resultado niños que están en la pobreza absoluta, personas que mueren aún sin desnutrición, desde personas de la tercera edad hasta niños en sus primeros años. Entonces, no encontramos líderes realmente políticos que quieran darle un giro distinto a, a esa política pública que debería estarse cumpliendo en el departamento de La Guajira. Cuando iniciamos, le decía yo, señor Álvaro, que es un departamento precioso,
que de pronto cuando usted dice no tienen conciencia, es que no han tomado de pronto sí esa conciencia que son ricos, que tienen una riqueza natural absoluta y que realmente podrían explotarla un poquito más. Todos los departamentos de la costa caribe colombiana, el departamento más pobre, desafortunadamente, es La Guajira, siendo uno de los departamentos más valiosos para el país. Desde su gestión, ¿cómo le aporta a toda esta problemática socioeconómica, cultural que se vive en este departamento? La evidencia es el Cerrejón, Lina, la mina de carbón. Claro. Si al país se le dijera cuánto le ha reportado en regalías la explotación del carbón, La Guajira sería un paraíso. Es algo comparable como cuando se dicen que por qué Venezuela no fue la Suiza de América Latina con el petróleo. Nosotros diríamos La Guajira, ¿por qué no fue Antioquia? Asimilándolo un poco con Antioquia, al menos con el desarrollo de Antioquia, teniendo al Cerrejón. El Cerrejón, así es. No hay una sola obra en el departamento de La Guajira que uno pueda decir, ya en 10 años se va la empresa suiza y se cierran las minas del Cerrejón. ¿Cuál es esa obra que magnifique las entrañas de lo que se le sacó a La Guajira? No existe. Lo que nosotros tenemos es que la mayoría, casi que el total de los gobernadores que fueron elegidos por voto popular fueron condenados por corrupción. E incluso el anterior, el que acaba de salir, en un informe de la revista Semana de la señora Salud Hernández, aparece claramente los 300.000 millones de pesos en contratos en obras que hoy en día son elefante blanco. Entonces, ¿cómo le va a pedir uno a cualquier otro funcionario que haga algo por La Guajira cuando nosotros mismos en el departamento hemos dilapidado todos los recursos habidos y por haber? Tremendo. Señor Álvaro, entiendo que su tiempo es corto y de antemano queremos agradecerle por haber atendido esta entrevista en Pulso Regional. Queremos además invitarlo para que haga parte de nuestros columnistas y que nos tenga al tanto de lo que ocurre en ese departamento, de lo que ocurre con las políticas que se deben implementar allí, pero además que se convierta, y de antemano gracias, porque sabemos que hacerle veeduría a toda la problemática de una región no es nada fácil. Muchas gracias, Lina, muy amable, y claro que sí, con mucho gusto les estaré colaborando. Claro que sí. Bueno, esto es todo por hoy. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre y cómo se desarrolla esta situación en La Guajira. Quédense con nosotros, toda la parrilla de programación que tiene esta emisora digital que llega hasta sus hogares con la mejor música y con los mejores programas. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Con el corazón lleno de historias y el pulso de nuestra región latiendo fuerte, nos despedimos por hoy en Pulso Regional. Hasta una próxima.